que a lo mejor en mi posición, mi ponencia a lo mejor les va a llamar la atención, porque no soy un especialista en duelo perinatal, soy un psiquiatra adulto, máster en salud pública, y mis áreas de interés han derivado en los últimos años a las intervenciones tempranas preventivas en neurodesarrollo infantil y juvenil, en áreas y en poblaciones vulnerables. Hablo desde mi experiencia en el área de, de investigación en la Fundación Soy Más. Este es el título de mi presentación. Me voy a referir al duelo invisible de niños y niñas en contexto de pobreza y vulnerabilidad. Los otros son personas que forman parte del equipo de investigación. Hablo desde mi experiencia en el área de investigación en la Fundación Soy Más, institución que trabaja con madres adolescentes en la comuna de La Pintana, una de las comunas más pobres y vulnerables de Chile. Voy a mostrar en la primera parte de mi presentación las bases científicas que le dan base y sustento a nuestra intervención. ¿De qué voy a hablar hoy día? Voy a hablar de niños y niñas que nacen y se crían en un contexto de pobreza y desigualdad, condición que marca las diferencias emocionales y cognitivas que perpetúan las desigualdades de origen y limitan sus logros a la posición social que alcanzan a lo largo de toda su vida. Niños y niñas que experimentan privaciones y daños que afectan el órgano más importante, su cerebro. El desarrollo del sistema nervioso y del cerebro comienza a nivel prenatal. Acá vemos imágenes de resonancias magnéticas funcionales de fetos en diferentes semanas del embarazo, ¿no es cierto? Y que nos muestran cómo se van desarrollando las redes neuronales a través de sofisticados métodos de medición, ¿no? Y cómo se van formando las redes neuronales. Por lo tanto, el cerebro y las redes neuronales también pueden sufrir daño desde la etapa prenatal. Existe hoy día evidencia que eso es así. El útero protege, pero no hace inmune. Esta es una fotografía que yo la encuentro bien dramática de un trabajo de Teicher, que es un clásico ahora, que muestra los efectos del maltrato sobre el cerebro infantil. Los niños expuestos a maltrato infantil tienen una estructura, función, conectividad neuronal diferente a los con niños no expuestos a maltrato. Estos niños muestran, los niños expuestos a maltrato, estos a nivel de corteza prefrontal, muestran menos redes neuronales en la corteza prefrontal y que están involucradas en las funciones ejecutivas, en comparación con los niños no expuestos a maltrato que representa esta figura, que representa alrededor de 150 niños. ¿Sí? Probablemente este niño va a tener menor rendimiento escolar, más dificultades para ingresar a la universidad, y si ingresa, difícilmente podrá tener el mismo desempeño que este otro niño, y por ende un trabajo y un salario de la misma categoría. Esta pérdida, subrayo esa palabra, esta pérdida de funciones neurocognitivas y sociales, pérdida de oportunidades, constituye un duelo invisible que experimentan los niños que viven en condición de pobreza y vulnerabilidad en nuestro país. Existe una relación documentada entre cerebro y pobreza. Existen múltiples investigaciones que han encontrado diferencias funcionales y morfológicas, o sea, estructurales, entre los niños de distintos niveles socioeconómicos. Este es un diapositivo clásico de Kimberly Noel, que estuvo en Chile hace un tiempo, y es probable que tengamos una visita luego de ella, en donde muestra que los niños de familia de bajos ingresos tienen una menor educación y que tienen menor educación parental, tienen una disminución de la superficie cortical, me diga en términos de superficie, bien digo. ¿No? Estas diferencias estructurales se han repetido múltiples estudios de esta naturaleza. Estas diferencias estructurales tienen efectos funcionales, por supuesto. O sea, un ejemplo clásico es el estudio HER, publicado en el 2015,
donde se concluyó que las diferencias en el desarrollo del lóbulo frontal vinculado a la función ejecutiva y el lóbulo temporal vinculado al lenguaje podrían explicar hasta el 20% de los déficits de aprendizaje de los niños de menores ingresos. La siguiente diapositiva muestra cómo los niños y niñas de familias de mayores ingresos y con mayor nivel socioeconómico obtienen mejores resultados, una colinearidad bastante clara, ¿no? Mejores resultados en las pruebas cognitivas. Por ejemplo, el efecto del nivel socioeconómico en el lenguaje podría explicar alrededor del 30% las diferencias. En relación al desarrollo, esto se ve también en el lenguaje, en memoria, en memoria de, un minuto, en memoria de hechos y eventos, memoria de corto plazo, control cognitivo y percepción espacial, funciones complejas, ¿ya? Pero que hablan del desarrollo el neurodesarrollo de estos niños. Y muestran gráficos casi similares e idénticos a esto. Para mostrar, quise solamente mostrarles esto. En relación al desarrollo del lenguaje, quiero decir una cosa que es brutal. A los 4 años, los niños de familias más vulnerables reciben 150.000 palabras menos de aliento y 84.000 palabras y más palabras de desaliento, 84.000, que los hijos de padres profesionales. O sea, hay en términos de cantidad del lenguaje y del tipo de lenguaje. Existen una serie de daños. Entonces, cuando hablamos de que el desarrollo neuronal podía ser afectado incluso desde el periodo prenatal, existe una serie de daños y situaciones que desarrollan el desarrollo normal del feto. Estamos hablando a nivel prenatal, que continúa, por supuesto, a nivel infantil, especialmente durante los primeros 1000 días de desarrollo, a partir de la concepción, y que nos resultan conocidos. A modo de ejemplo, o sea, la falta de algunos nutrientes, plomo, desnutrición, etc. Pero hay situaciones en situaciones de pobreza, el cerebro de los niños y niñas está sometido a falta de estímulo y privación por un lado, pero daño y trauma por otro. Algunos ejemplos de estos eventos adversos infantiles, los llamados ACEs en la literatura, por su traducción en inglés, incluyen violencia, descuido, entre otros. Ya nos vamos a referir a ello. Estos efectos son más, se distribuyen desigualmente por nivel socioeconómico, donde son mucho más frecuentes en los niveles socioeconómicos altos, pero son transversales. Y por otro lado, los recursos para enfrentar estas determinantes también se distribuyen desigualmente. Aquí está la depresión, la ansiedad y el estrés. El maternal distress es un conjunto, un constructo que está siendo muy operativo ahora, donde incluyen ansiedad, depresión y ansiedad. El descuido parental, la violencia doméstica, el abuso, el nivel educacional, estrés laboral, falta de apoyo, aquí tenemos el abuso físico y sexual, separación o divorcio durante el embarazo, abuso de sustancias antes o durante el embarazo, y eventos traumáticos durante el embarazo. Aquí tenemos, por ejemplo, el terremoto y la pandemia, especialmente durante los 1000 primeros días. A ustedes me imagino que todas estas situaciones les parecerán conocidas y las reconocerán como unos elementos de alta prevalencia, especialmente en los sectores vulnerables. ¿Cómo estos eventos infantiles actúan? ¿Cuál es el mecanismo para producir el daño que producen? Y ahí, antes de esto, y no voy a entrar en detalles, pero fundamentalmente porque actúan a través del llamado estrés tóxico. ¿Pero qué es lo que es esto del estrés tóxico? Que es que en determinadas condiciones, estas situaciones traumáticas alteran mecanismos moleculares asociados a cambios metabólicos y que producen una elevación del cortisol. Ahí aparece el famoso cortisol, que puede alterar, afectar la amígdala cerebral, el hipocampo y la corteza.
Esto incluso durante el periodo gestacional. ¿Ya? Hay elementos epigenéticos, genéticos que hacen que esto se pueda transmitir incluso a través de la madre al feto, alterando lo- el- los genes. Pero no siempre los niveles de cortisol producen los mismos actos, o sea, los mismos efectos en el feto y el niño. ¿Cuáles son los factores que influyen en que determinados traumas o efectos adversos produzcan efectos adversos? O sea, daños. En la duración de la adversidad son cosas más o menos obvias, pero que se han estado estudiando y ya se ha visto que no es lo mismo. Duración de la adversidad, cuánto. El número de adversidades e interacciones entre ellas, por tipos de adversidades. No es lo mismo el abuso sexual, el descuido infantil, la carencia, digamos, violencia, etc. Estado del desarrollo y el momento del periodo crítico. ¿Cuándo, en qué periodo del desarrollo del feto, del niño, ocurre esto? Y esto va ocurriendo a través de la infancia, la adolescencia y la adultez. Y ahora, siguiendo la lógica, cuando esto ocurre, ¿cuáles son los efectos observados del estrés tóxico prenatal cuando ocurre esto? Quiero referirme solamente a algunos y los más relacionados al neurodesarrollo. Nosotros desarrollamos en una publicación anterior una recopilación de los efectos tóxicos a nivel prenatal. Ojo, estamos hablando a nivel, insisto, prenatal, no solamente infantil. Y en el periodo prenatal vemos un menor peso al nacer, una relación con mayor parto prematuro, menor desarrollo cognitivo del feto, en la medida que exista algunos de estos condiciones anteriores. En el niño, y esto es interesante, menor desarrollo del lenguaje, mayor probabilidad de problemas conductuales o déficit atencional y problemas cognitivos. Y a mayor riesgo de enfermedades mentales, mayor riesgo de enfermedades físicas, donde destaca obesidad, diabetes, donde hay relaciones bien largas. Como les decía, aquí quiero decir, agregar una sola cosa. Aquí aparecen alrededor de los años 60 los estudios de Felitti y Anda, donde en el Kaiser Foundation, alrededor de 170.000 personas hacen la clasificación de estos adversos y institucional, o nombran, aparece el nombre de los ACE, medida que empieza a aparecer en las publicaciones a nivel nacional, se instala. Volvamos a Soy Más ahora. Como les dije en un comienzo, yo soy parte de la Fundación Soy Más, que trabaja hace 4 años con madres adolescentes en la comuna de La Pintana. Trabajamos con la DIDA, madres e hijas. Quiero mostrar solamente este gráfico para que veamos la relación de las chicas con quien nosotros trabajamos y la situación de pobreza, digamos, multidimensional en que están. Si bien es cierto que el embarazo adolescente ha ido disminuyendo, La Pintana tiene uno de los niveles, o sea, una de las tasas mayores de Chile. Y por otro lado, se ubica, miren, esta curva, como una de las comunas con la tasa mayor de pobreza multidimensional. Y trabajamos, y la Fundación decidió trabajar ahí porque tiene las mayores tasas de embarazo. Vamos a encontrar más daños, vamos a encontrar mayores de estos indicadores en las diferentes áreas a que me he referido. Y porque esta es una forma de intervención temprana, que tiene una clara evidencia de que tiene mayor efectividad en los hijos e hijas de esas madres, y de esa forma también disminuir un tema que no me voy a explayar, pero ahora, que es la feminización de la pobreza. ¿Cuáles son las áreas en que trabaja Soy Más, que me parece importante? Soy Más no es una institución de salud, es una institución que capacita, nivela el estudio de las niñas que han desertado, da apoyo académico a través de
capacitación en oficio lo vinculo con empleabilidad y emprendimiento para conseguir empleo, mejorar los ingresos. Y fundamentalmente da apoyo biopsicosocial a estas madres durante todo el año que están con nosotros, y hay un año posterior de seguimiento. Tiene una sala de apego donde pueden estar sus hijos. Y ha desarrollado, y esto es una característica que yo valoro, no que yo solamente trabajé ahí, un área de investigación en neurodesarrollo, género y pobreza. O sea, en esta institución que está en La Pintana, se investiga, se da cuenta, se sistematiza, se investiga a alto nivel. Hoy día tenemos asociación con investigadores, uno de ellos que conjunto con la fundación se ganó fondos, etcétera, en temas vinculados con el quehacer de la fundación. Ok, pero veamos entonces datos nuestros, cosas que hemos visto. La prevalencia de los ACE entre los estudiantes de Soy Más. Antes de esta diapositiva, son 10 los ACEs, las categorías de ACEs que nosotros medimos a través de una encuesta que está aprobada. Efecto adverso, traumas tempranos. A mayor número de ACEs, mayor probabilidad de riesgos a futuro. El 65% de la población, de nuestras jóvenes, tiene más de 3 ACEs. El 21% tiene más de 7 ACEs, que es una brutalidad, son números muy altos. Pero nosotros no nos queda, y está probado que a mayor número de ACEs, ya hay una relación, o sea, riesgo acumulativo, ¿ya? Se han publicado muchas cosas, ¿ya? Pero esta es en la literatura, es una de las prevalencias más altas, ¿ya? Y estos son estas son lo más importante. Los estudiantes son más, gran prevalencia de ACEs, ¿no decía? El 50% o más tiene. Sus padres se han separado. La importancia ahí no es la separación en sí mismo, es que viven en hogares monoparentales. Están vinculados a consumo de sustancias, ¿no es cierto? Porque viven en ambiente de consumo de sustancias o consumen o han consumido. Este tercero es tremendamente relevante, que son el descuido emocional o negligencia emocional. Después está la violencia y el abuso, violencia sexual, violencia física, y parientes que han vivido, o incluso algunas de ellas han estado encarceladas anteriormente. O sea, alta prevalencia de ACE. Nosotros, como vimos que entre los daños y uno de los efectos que había estaba el TDAH, escogimos para esta presentación, pero sobre todo como un foco de nuestro trabajo de investigación, el trabajo con el déficit atencional entre los estudiantes de Soy Más. ¿Por qué? Porque por las características que tiene el déficit atencional, perturbador de los temas cognitivos, en las funciones ejecutivas, de apropiación del conocimiento, perturbaciones conductuales, es de alto impacto en sus procesos de desarrollo y en su educación. Es medible, existen mediciones estandarizadas, etcétera, que son costo efectivas. Tercero, se puede intervenir sobre ellas. Y vimos acá, pasamos Conners y pasamos el gold standard de esto, que es la entrevista clínica. Las chicas todas fueron entrevistadas clínicamente por psiquiatras psiquiatras y neurólogos infantiles, que en nivel positivo del trastorno, o sea, que encontramos casi un 50% de la población, de las jóvenes que nuestras, tienen un 50%, presentan un 50% de déficit atencional, contra un 25% negativo. Los estudios nacionales de Benjamín Vicente y la Flora de la Barra, tiempo atrás, muestran porcentajes mucho más chicos, que van desde el 5 al 10% según las poblaciones, han sido estudiadas, y generalmente subestiman la presencia en las mujeres, porque se da en temas más de concentración y no por hiperactividad. O sea, una presencia altísima. La tercera pregunta entonces, y este es uno de nuestros gráficos favoritos, es que ¿cuál es la relación entre ACEs y TDA? ¿No es cierto? Y aquí tenemos, y vemos que hay una relación positiva entre
TDAH positivo, este es el nivel de ACEs, perdón, en estudiantes con TDAH, ¿no es cierto? Y que hay las niñas con TDAH, cada punto es a una observación. Las niñas con TDAH positivo tienen mayor número de ACEs acumulados que las niñas con TDAH negativo. Y esta diferencia es significativa. En los TDAH inciertos, está probablemente lo que estamos viendo ahora, que se distribuye casi la mitad para un lado, la otra mitad para el otro lado. Descompusimos el número de ACE en total y vemos que algunos tienen más injerencia que en otros, no voy a entrar en ese detalle. Y aquí vinculamos con otro tema, que va cerrando ya el tema. Es una preocupación de la Fundación, el que empezamos a tener fuerte, o sea, un aumento en la deserción, y que estamos alrededor de 35, 40% de deserción. Acuérdense que estábamos post pandemia, también, pero una realidad. Ahora, el tema de la deserción no era un problema nuestro nomás, era un problema a nivel educacional, a nivel de todo el país, y en otras partes también. ¿Y qué vimos aquí? Una primera relación, que es que el TDAH entre las desertoras había un 55%, y entre las que permanecían en el programa, un 20%. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de la deserción es porque de alguna manera en el programa o en cualquier iniciativa que nosotros hagamos, la fundamental y la más importante, obviamente, es a nivel escolar, ¿ya? Pero en nuestra fundación, en un club de fútbol o lo que sea, si los participantes empiezan a ir, algo está mal. Algo está mal con la práctica, con el funcionamiento, con nuestro diseño. En conjunto con esto, entonces, con estos datos en la mano, nosotros sabemos que elaboramos un diagrama, una figura que pretende ser un modelo de trabajo, una hipótesis del daño al desarrollo cognitivo, emocional y social de estos niños que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, donde están los 4 ejes fundamentales: la pobreza, la vulnerabilidad que existe y la resiliencia, tema que empezamos a estudiar ahora. El maltrato, el trauma infantil, los haces, expresado ahí. Los trastornos del neurodesarrollo, que son muchos, pero que tomamos el TDAH. Y la deserción escolar, como uno de los outcomes finales más tremendos, digamos, también, que marcan, como decía antes, un fracaso de una frustración, digamos, y una gran pérdida para estos niños. La gracia de esto es que lo titulamos, y acá recalco lo que es un círculo de daño. Este tema es súper complejo, pero quisimos hacer un modelo operativo que fuera más sencillo, que diera las bases conceptuales de una intervención, que se pudiera abordar y se pudiera trabajar sobre eso, intervenir. Sobre esto nos metimos en deserción. No les quiero mostrar ahora ese otro tema. Deserción es un tema multifactorial que identifica pérdidas, sin lugar a dudas. Ese niño se quedó sin adquirir una serie de elementos educacionales, lingüísticos, etcétera, que van a repercutir en su vida posterior. Nosotros estamos identificando factores predictores de la deserción, con el objeto de desarrollar un modelo de alerta temprano que permita, que implique que cada institución pueda mejorar sus mecanismos de funcionamiento. Y este trabajo obviamente no podía ser solo, y aquí empieza una coordinación más fuerte, territorial, con la municipalidad en el sector específico donde trabajamos, que es el sector del Castillo, con 2 CEFAM, una escuela, etc. Quiero
¿Me puedes contar la...? Estoy terminando y quiero referirme a las conclusiones. Nuestro interés ahí entonces era aportar con este diagrama a la protección con el neurodesarrollo de la niñez basado con la evidencia conceptual y empírica. Lo que más me interesa transmitirles hoy es que en términos poblacionales, el mayor duelo que viven los niños y las niñas en que viven en condiciones de pobreza y trauma es la pérdida en su potencial desarrollo cognitivo y socioemocional, con todo lo que implica para sus vidas a posterior. Es un duelo invisible, es urgente e importante abordarlo y enfrentarlo seriamente. Las lecciones de nuestro trabajo Soy Más en estos años nos muestran que las condiciones de vida, de vulnerabilidad, de traumas, daños y sus secuelas que experimentan las madres adolescentes con que trabajamos son altas y semejantes a muchas otras poblaciones de nuestro país y del mundo. O sea, replicamos algunos estudios que se están haciendo. Hemos hecho algunas publicaciones recientes en este área. El embarazo del adolescente es, por un lado, el resultado de esos traumas, ¿ya? O sea, las niñas no dejan el colegio porque se embarazan, dejan el colegio antes, por déficit atencional, porque conductas, etcétera, y se embarazan posteriormente, un porcentaje muy importante. Su presencia también tiende, sin embargo, a aumentar los daños propiamente tal. Esto tiende a aumentar la feminización de la pobreza y un tema de género, y vinculado al traspaso transgeneracional de esto. La importancia para una institución que trabaja en estos temas de contar con un modelo comprensivo, práctico, medible, es importante. En ese sentido, el rol de las neurociencias ubicado en la frontera, cercana a las comunidades con que se trabaja, es crucial. Los programas enriquecidos con los avances de la ciencia de una forma más directa y eficaz, no solamente en el diseño de los programas, sino investigando ahí en terreno, son un gran aporte. Para terminar, y no obstante lo anterior, con toda la evidencia científica, económica que existe, sabemos lo que es vivir en condiciones de pobreza, vivir en condiciones de pobreza para el desarrollo neuropsicológico emocional de los niños. Sabemos el mecanismo, sabemos el efecto de las situaciones traumáticas que afectan al cerebro, sabemos cómo actúa, sabemos que se necesitan intervenciones, programas y políticas focalizadas en la neuroprotección de los niños. Pero a pesar de toda esta evidencia, que subraya la importancia de intervenir desde temprano y de las capacidades que tenemos como país, los cambios no se producen, no se postergan. En nuestro país, la sociedad, el Estado y los gobiernos han descuidado los problemas de la niñez. Este descuido, así como el descuido parental, llega cada cierto tiempo en situaciones críticas y emerge acaparando la atención pública para volver a invisibilizarlo. Quiero terminar referirme a un solo aspecto del tema de lo político al que quiero referirme, que es el tema de los liderazgos, entendido en este caso como la suma de voluntades personales, institucionales y de capacidades como un motor que desarrolla, impulsa y mantiene vivas iniciativas complejas, tan complejas como una política de infancia en el Chile de hoy, y que tal vez permita superar uno de los mayores problemas de nuestros programas con la niñez. ¿Cuál es la dificultad de tener un trabajo intersectorial, virtual y eficaz? En los años 60, el liderazgo de una generación de saludistas cambió ese país a través de programas y políticas que permitieron terminar con la desnutrición infantil y bajar la mortalidad que no se condecía con el PIB de esos años. Liderazgos que movilizaron ideas, instituciones, recursos y trabajaron sin detenerse durante 4 gobiernos de diferente orientación política. Cambió Chile. Solo un liderazgo fuerte que impulse los temas del neurodesarrollo infantil, un liderazgo como que ha demostrado se han visto en este Congreso, en las políticas de primera infancia, que hará que le encontremos sentido social y político a lo que se plantea como evidencia científica, las cosas podrán cambiar. Gracias.